Buenos días, ya les comparto la presentación, que estoy teniendo dificultades con el compartir el audio. Entonces ya les comparto nuevamente. Muy buenos días. Buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Miguel. Listo. Entonces, qué pena con las dificultades en el audio. Ahora sí vamos a dar por iniciada pues esta conferencia. Vamos a hablar un poco acerca del COVID 5 años después. Vamos a hablar un poco acerca de este enfoque en general. Mi asesora fue la doctora Alexandra de las Piedras, infectóloga pediatra de nuestra institución. Muchas gracias por su apoyo en esta presentación. Entonces, vamos a comenzar. Dentro de nuestro contenido, lo que vamos a abarcar el día de hoy va a ser el caso clínico. Hablaremos acerca de la definición, la epidemiología, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y finalmente daremos unas conclusiones acerca del evento. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de nuestro caso clínico. Tenemos que es una paciente femenina de 8 años de edad con un antecedente de anemia de células falciformes sin manejo de manera ambulatoria. Ella es remitida originalmente desde el Chocó, posterior a una transfusión institucional allá, tras evidenciar, posterior a esta, un cuadro de una insuficiencia respiratoria. Adicional a eso, la paciente pues ingresa con un cuadro clínico de una congestión nasal, rinorrea y hialina, tos seca, dificultad respiratoria, con presencia de dolor en todas las articulaciones desde hace 11 días, de predominio a nivel lumbar. Dentro de los nexos epidemiológicos, su padre tenía en días previos síntomas respiratorios. Dentro de sus antecedentes personales, vamos a encontrar que nuestra paciente tenía el antecedente de la anemia de células falciformes, el cual fue diagnosticado a los 5 años. Había tenido múltiples transfusiones y hospitalizaciones por crisis dolorosas, pero no tenía ningún manejo ambulatorio. Dentro de su manejo y sus antecedentes vacunacionales es desconocido, no se aporta al momento de la valoración y sin conocimiento de la vacunación para SARS-CoV-2. Dentro de sus antecedentes familiares, vive a 3 horas del casco urbano en Chocó. La casa no cuenta con agua potable ni servicios básicos. Antecedentes tanto alérgicos, quirúrgicos como farmacológicos, niega. Dentro del examen físico, entonces tenemos una paciente que ingresa con una presión arterial de 98/43, una frecuencia de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, saturando 92%, una FIO2 de un 21% y una temperatura de 37,3 grados centígrados. Es una paciente que ingresa en regulares condiciones generales, afebril, activa, reactiva, con taquipnea irregular. Dentro de su cavidad oral se evidencia un leve eritema sin exudados. A nivel del tórax tenía retracciones subpermitentes, simétrico, su murmullo vesicular estaba conservado, tenía presencia de crépitos en ambos campos pulmonares. Pesaba 24 kilogramos y su talla es de 1,29 centímetros. Entonces, dentro del abordaje inicial en nuestra institución, se enfoca a la paciente que en contexto de una exacerbación de anemia de células falciformes, una sospecha de crisis dolorosa.
también sospechando pues, causas y complicaciones de esta. Dado el cuadro clínico de la paciente, que no tenía un manejo ambulatorio, se decidió hospitalizar en UCE pediátrica por el riesgo de la falla ventilatoria y el choque. Se generan las medidas de aislamiento de contacto, se inician líquidos de sostenimiento, inician el manejo de manera institucional con la hidroxiuria, 500 miligramos vía oral cada día, se inicia para este manejo de esta crisis dolorosa, morfina 1 miligramo IV cada 4 horas, cuando el dolor pues, no se controla. Y además, dado los síntomas congestivos, se inician furosemida 8 miligramos IV cada 8 horas. Dentro de los paraclínicos iniciales podemos evidenciar un hemograma con una hemoglobina de 7,6, un hematocrito de 23,10, unos leucocitos de 31.770 con un porcentaje de neutrófilos del 70,3%, que aproximadamente para el caso son 22.300 neutrófilos, linfocitos 5.900, tenía una PCR en 27 miligramos por litro, una función renal de 0,72, boom nitrógeno ureico de 10,1, AST 44,70 y ALT 204. Entonces, para valorar, se solicitó una imagen, una radiografía de tórax, en la cual se evidencia una tráquea centrada, con una silueta cardíaca magnificada, un borramiento del ángulo a nivel cardiofrénico izquierdo, y se evidencian opacidades intersticiales bastante generalizadas. Dentro de nuestro caso clínico, la evolución de esta paciente, el día 2 es valorada por parte del Servicio de Infectología Pediátrica de nuestra institución y ordenan un perfil infecto-infeccioso respiratorio. Se evidencian que había falta en el esquema de vacunación, se generan como las órdenes de vacunación complementarias por el diagnóstico de la anemia de células falciformes. La paciente tenía pendiente la aplicación de neumococo, 13 valente, también meningococo, la de los 4 serogrupos y la influenza estacional. Al día 3, nuestro paciente pasa a una unidad de alta complejidad a hospitalización, persisten los picos febriles y no tolera el desmonte de oxígeno. Al día 4 de la valoración, por parte pues, de infectología se solicitó todo el panel del perfil infecto-infeccioso, los cuales demostraban la presencia de antígenos negativos de virus incitial respiratorio, influenza A y B negativos, la gota gruesa salió negativa, hemoparásitos 1, 2 y 3 negativos, los hemocultivos eran negativos a las 48 horas, un IgG para Brucela negativo, una leptospira, una IgM tanto como una IgG negativa. La prueba de SARS-CoV-2 fue positiva y el fila array respiratorio mostraba la evidencia para influenza tipo 1. Entonces, nuestra paciente se enfocó en un contexto de una infección respiratoria de etiología viral por SARS-CoV-2 y para influenza tipo 1, con compromiso pulmonar, con zonas con patrón de virus esmerilado de distribución bastante difusa. Al día 6 se interconsulta neumología, dados los hallazgos imagenológicos para valorar la necesidad de lavado broncoalveolar. Ahora bien, vamos a comenzar hablando acerca de este enfoque en general del COVID. 5 años después, vamos a ver qué ha cambiado en el tiempo. Dentro del contexto, tenemos que tener presente que la enfermedad por coronavirus en el 2019 o el COVID-19 es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés. Esta fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud a principios del 2020. Esta reclamó la vida de millones de personas en todo el mundo y algo que es curioso es que esta infección en los niños tenía un mejor pronóstico en comparación con los adultos, donde solo una pequeña proporción de los pacientes pediátricos iban a ser los que iban a presentar las complicaciones graves relacionadas con el COVID-19. A esto es a lo que apuntaremos el día de hoy. Dentro de nuestra epidemiología, recordemos entonces que la OMS declara pandemia en mayo del 2020, desde esos primeros informes donde el SARS-CoV-2, la infección que se ha propagado a todos los rincones del planeta, y el COVID-19 se ha presentado en todos los continentes. Entonces, recordemos que estas infecciones ocurren durante todo el año en el mundo, si bien se producen picos de casos y hospitalizaciones, especialmente en invierno y en menor medida en verano en el hemisferio norte. Algo que es bastante importante es que esta pandemia nos genera una suma de 15 millones de muertes en el mundo al día de hoy. Entonces, dentro de la definición, dentro del espectro clínico de COVID, tenemos que tener muy en cuenta que este se puede dividir COVID-19 agudo, síndrome inflamatorio multisistémico en niños o por sus siglas MIS, y COVID prolongado. La mayoría de los niños diagnosticados con COVID-19 pues es agudo, son asintomáticos, tienen una enfermedad leve, acompañada de, pues, de un síndrome febril, tos, dificultad, pues disnea,
cambios en las deposiciones, dolor abdominal. Los pacientes que presentan MISC típicamente ocurren de 2 a 4 semanas después de esta infección aguda por el COVID. Este MISC es un síndrome de inflamación que se presenta principalmente con manifestaciones cardíacas, tanto gastrointestinales como mucocutáneas. Ya la valoración del COVID prolongado son estos síntomas que van a persistir más de 4 semanas después de esta infección aguda por el COVID-19. Entonces, algo importante para definir cada uno es que el COVID agudo pues, tiende a ser asintomático, tiene una enfermedad leve, acompañada de los síntomas pues, generalizados, pueden tener cefalea, mialgias, y algunos pues, son reportados en esta fase como aguda. Ya cuando hablamos del mix, típicamente tenemos que entender que este ocurre 2 a 4 semanas posteriores del cuadro clínico agudo por el COVID. Este es un síndrome de hiperinflamación que se presenta principalmente con manifestaciones cardíacas, gastrointestinales y mucocutáneas. Entonces, este se considera que es causado por una disfunción inmune posinfecciosa que conduce a una tormenta de citoquinas autoinflamatorias que conducen a la disfunción orgánica multisistémica. En la mayoría de los niños, pues, han sido bastante favorables. Su tasa de mortalidad aproximadamente es del 2%. Para hablar del COVID persistente, tenemos que tener presente que estas pues, tienen una definición en el año del 2023, en el mes de febrero, por parte de la Organización Mundial de la Salud, quien nos proporciona ya una definición operativa del caso. Nos dice que COVID persistente, tanto en niños como adolescentes, tiene que tener una duración al menos de un mes y limitación para sus actividades diarias. El COVID prolongado, pues va a ser estos en los cuales los síntomas van a persistir 4 semanas después de una infección aguda respiratoria por COVID. Tiene síntomas más asociados como fatiga, intolerancia al esfuerzo, ansiedad, y nos hablan de que estos síntomas pueden durar hasta 6 meses. Para hablar del estado post-COVID, esta es una condición en la cual los niños y adolescentes ocurren en el historial de esta infección que ya es confirmada o es probable por el SARS-CoV-2, cuando experimentan síntomas que duran al menos 2 meses y que inicialmente ocurrieron dentro de 3 meses previos al desarrollo del COVID agudo. Entonces, estos síntomas tienen bastante impacto a nivel del funcionamiento diario. Algo importante en esta condición post-COVID es que va a ocurrir en los pacientes que tienen el historial de la infección confirmada por SARS-CoV-2. Ellos al menos presentan un síntoma persistente, el cual tiene una duración mínimo de 12 semanas después de lo que es el aislamiento inicial. Para hablar un poco acerca de la etiología, entonces la etiología de esta patología es viral, es causada por diferentes serotipos de coronavirus. El serotipo 2 es la última pandemia, el SARS-CoV-2, es el más asociado pues, a las complicaciones y al desarrollo del MISC. Entonces, para hablar un poco acerca del coronavirus, tenemos que tener en cuenta que este es un virus ARN que pertenece a la familia coronaviridae del género beta coronavirus. Estos son virus de ARN monocatenario con envoltura y carga positiva. Dentro de sus proteínas, la más importante va a ser esta proteína S o la proteína en espica, la cual va a tener dos subunidades, tanto la S1 como la S2, y por la cual le va a conferir tanto el microscopio electrónico esta forma de corona. La subunidad S1 es la que genera la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de este tropismo a nivel celular del epitelio respiratorio en estas células caliciformes, y a través de esta subunidad S2 es que tenemos la fusión a nivel de las membranas. Para hablar un poco acerca del ciclo microbiológico, tenemos que tener presente que pues, los coronavirus se encuentran ampliamente distribuidos a nivel de la naturaleza. Ellos infectan tanto mamíferos, aves, humanos, y siempre tenemos un reservorio animal. El principal reservorio para el coronavirus va a ser el murciélago. Estos pues, son capaces de cruzar barreras en interespecies, infectan a unos hospederos intermediarios y finalmente a los humanos. Este mecanismo no es algo nuevo, ya esto era algo que conocíamos, se conocía desde el MERS-CoV. Algunos de estos causantes eran epidemias, los cuales fueron cuadros pulmonares, tanto el SARS-CoV, los cuales pasaron tanto en el año 2003 como en el año 2012, y algo similar pues, pasó ahora en el 2019 con esta última pandemia a nivel mundial, a nivel de la provincia de China, cuando este nuevo coronavirus pues fue capaz de infectar a estos humanos trabajadores en este mercado mayorista alimentario en esta región. Entonces, dentro de la transmisión tenemos que tener muy presente que el principal mecanismo
de esta transmisión va a ser persona a persona, al toser, hablar, estornudar a través del contacto directo por gotas. Entonces, algo que es importante es que este contacto puede ser hasta 1 metro de distancia, también puede ser producido por la contaminación con fómites. Posiblemente hablan de una transmisión fecal y oral, la cual pues, tiene una capacidad de transmisión pues, por estas partículas aéreas. Algo que también es importante es que tiene una capacidad para transmisibilidad asociada a procedimientos como intubación endotraqueal, aspiración de secreciones, toma de exámenes respiratorios. En sangre, pues se han detectado niveles de SARS-CoV-2, pero todavía pues, el papel de la transmisión sanguínea sigue siendo bastante incierto. Y ahora vamos a hablar un poco del rol de madre a hijo. Entonces, esta es una revisión sistemática en la cual nos habla de la transmisión materna pues, con SARS-CoV-2 al neonato y sus posibles rutas de transmisión. ¿Qué es lo que nos dice esta revisión sistemática? Es que todavía hay escasa evidencia y no se sugiere que haya una transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche materna, en la cual se recomienda tanto fomentar y mantener la lactancia materna a los recién nacidos de madres infectadas por SARS-CoV-2. Dentro de los factores de riesgos, entonces, para el desarrollo de una severidad por coronavirus, entonces vamos a tener lo que es el PDH, la parálisis cerebral, malformaciones congénitas, estados de inmunosupresión, pacientes oncológicos, pacientes con disfunciones a nivel o afecciones a nivel pulmonar, como asma, deficiencia de la alfa-1 antitripsina, displasia broncopulmonar. Podemos tener afecciones cardíacas como miocarditis, también podemos tener estados en los cuales tenemos alteración pues de la coagulopatía, en los cuales podemos tener una alteración a nivel de nuestros glóbulos rojos, como la anemia drepanocítica, en el cual pues, será el caso clínico de nosotros, la talasemia, la hemofilia. Podemos tener también factores de riesgo como las inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias, el estado de obesidad en los pacientes pediátricos, que hablamos de este percentil mayor o igual de 95 en los niños, y en este estado de inactividad física. Dentro de la fisiopatología, entonces, tenemos que tener en cuenta que el coronavirus, a través de lo que habíamos hablado previamente, de sus proteínas a nivel de cápsula, es pica, esta subunidad, tanto S1 como S2, van a ser las encargadas de generar lo que es esta unión a nivel celular. Entonces, en el punto 2, al nivel del lado derecho de sus pantallas, podemos ver lo que es la entrada celular del SARS-CoV-2 y estas proteínas claves. Su principal receptor de mecanismo de entrada pues es el mismo del SARS-CoV, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Pues, el COVID se va a unir a esta enzima a través del dominio de la unión del receptor de su proteína de pico. Algo que es bastante importante es que estas interacciones enzimáticas adicionalmente entre el SARS-CoV-2 y las células huésped van a determinar lo que es el trofismo celular. Estas van a ser las encargadas de esta evolución en el virus, específicamente después de lo que es la unión al receptor, el virus, su copia original y algunas variantes pues, posteriores como lo que son la delta. En estas células se habla de que se asociaban más a una proteasa del huésped, que era más a menudo conocida como la enzima TMPRSS2, la cual extiende la proteína de SIG, lo que permite una fusión a la membrana y una entrada celular. Entonces, dentro del mecanismo de acción, pues entramos a nivel, pues vemos la entrada viral a través de lo que es la célula con la liberación del material genómico de la nucleocápside, generando esta transcripción mientras se va generando la replicación y el empaquetamiento de esta copia. Se da la translocación del material genómico, este ARN, a nivel del núcleo, se empieza a sintetizar pues, a nivel del aparato de Golgi, se empieza a dar la estructuración y se da la forma genómica de nuevas copias, las cuales van a salir pues, expulsadas a través de la membrana. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que tener presente que vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas del MISC. Algo que es importante de estas es que podemos encontrar conjuntivitis vulvar en el 89% de los pacientes, podemos tener hiperemia, linfadenopatía cervicales y mesentéricas, erupciones cutáneas, síndromes febriles prolongados mayores de 4 días. La edad media hablan de que el mix es más frecuente en los pacientes mayores, con una media de 10 años. Podemos encontrar en ellos tanto signos neurológicos como signos respiratorios. Su disfunción del ventrículo izquierdo es una de las causas
en las cuales es una complicación bastante grave, que pueden presentar hasta en el 100% de los pacientes, los cuales pueden llevar a un shock, a una dilatación coronaria, a una pericarditis. Ellos también pueden presentar compromiso a nivel digestivo asociado a náuseas y cambios en las deposiciones. Dentro de las manifestaciones clínicas, ellos también presentan un exantema papulonodular a nivel generalizado. Miren que no respeta palmas de mano ni plantas de pies. Algo que es bastante importante es que este también se asocia mucho con Kawasaki. Entonces tenemos que hablar un poco acerca de Kawasaki y mis. Entonces, en el estudio MICO, el cual es un estudio multicéntrico observacional, en el cual se valoraba lo que era la mortalidad, las características clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19 en pacientes en UCI críticos. Entonces, ¿qué fue lo que se evidenció? Ellos tomaron en este estudio 79 pacientes, los cuales eran niños críticamente enfermos con un diagnóstico de un síndrome inflamatorio multisistémico mix asociado a COVID-19 en unidades de cuidados intensivos pediátricos. La intervención que ellos realizaron era que realizaban tratamiento con inmunoglobulina. Se evidenció que en estos pacientes necesitaban más soporte vasoactivo, mientras que los pacientes que tenían Kawasaki pues no necesitaban tanto este soporte y ellos tenían la necesidad de los esteroides. Ellos compararon a nivel de Latinoamérica, Colombia específicamente, datos de pacientes con mix versus pacientes de altos ingresos. Entonces compararon países de medianos ingresos versus países de altos ingresos. Y ellos encontraron que la mortalidad y las complicaciones a nivel cardiovascular, como lo que era el shock, el estado de choque, disfunción miocárdica, los aneurismas coronarios, eran bastante frecuentes en nuestros pacientes. Entonces, para hablar un poco acerca de las diferencias y las manifestaciones clínicas entre la enfermedad de Kawasaki y el MIX asociado a SARS-CoV-2, algo que tenemos que tener muy presente es que la fiebre se presenta en los dos casos, eh, tiende a tener los dos presencia de conjuntivitis, también podemos tener cambios a nivel de lo que es la mucosa oral, a nivel labial y de la cavidad oral, también podemos presentar linfadenopatías cervicales, afectaciones a nivel cardiovasculares, son más frecuentes asociado a COVID, mientras que el eritema en plantas y palmas es más asociado a Kawasaki. Podemos tener este exantema polimorfo en el cual pues vamos a tener una mayor asociación con Kawasaki y no a Mix. Entonces, dentro de las diferencias principales, les hice esta tablita para que podamos entender cuáles van a ser estas características, los cuales nos van a ayudar a diferenciar estas dos patologías, las cuales pues son bastante prevalentes en nuestros pacientes. Entonces, dentro de la característica demográfica, tengamos en cuenta que la enfermedad de Kawasaki afecta principalmente a los niños menores de 5 años. En el MIX se van a afectar más lo que es el rango pues, mayor de 5 años, hablan de una mediana de 9 años. Dentro de la edad de aparición de esta predomina pues más en niños mayores, mientras que Kawasaki es más asociada a pacientes más pequeños. Dentro de la intensidad de la inflamación, la respuesta inflamatoria a nivel de Kawasaki es una respuesta inflamatoria moderada, mientras que en el MIS es una respuesta inflamatoria más intensa, tiene un mayor riesgo de una disfunción cardiovascular aguda. ¿Qué predisposiciones tienen para realizar una disfunción cardiovascular? Pues Kawasaki tiene una menor predisposición para desarrollar una disfunción cardiovascular, mientras que el MIX tiene una mayor predisposición a generar una disfunción cardiovascular grave y estados de choque. Algo también que es bastante importante es que la asociación con COVID-19 en Kawasaki pues no está relacionada con estas infecciones virales y el MIX está asociado al COVID-19. Tras una infección asintomática o leve se presenta un cuadro clínico posterior a 2 semanas. Dentro del tratamiento común, pues tanto Kawasaki como el MIX van a tener el uso de la inmunoglobulina, el uso de los esteroides va a estar indicando estos pacientes de alto riesgo en Kawasaki y en los pacientes con MIS también podemos usar otros inmunosupresores dependiendo la gravedad. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. Entonces, para hablar un poco acerca del diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que la PCR pues, tiene una positividad en el lavado broncoalveolar del 93%, en el esputo del 72%, en el hisopado nasal del 63% y en el faringio del 32%. Entonces, algo que acá es importante en esta gráfica es en la cual podemos tener la mayor probabilidad de detección
tras iniciado el cuadro clínico, el cual es a las 2 semanas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la especificidad de estas pruebas es del 100%. Entonces, ¿por qué? Porque estas pruebas, las PCR, están diseñadas en el genoma específico de la secuencia del SARS-CoV-2. Pueden ocurrir falsos positivos, pueden ocurrir debido a errores técnicos, también dificultades y contaminación con los reactivos. Los anticuerpos IgM y IgG son generalmente positivos en la segunda semana de esta enfermedad en los casos leves a moderados. También tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos IgM pues, van a aparecer de 7 a 10 días, duran alrededor de 7 semanas, y los anticuerpos IgG aparecen entre los 8 y 14 días y persisten durante 7 semanas. Y ambos anticuerpos tienen una especificidad del 95%. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del efecto del sitio y el procedimiento de obtención de las muestras para la identificación de SARS-CoV-2. Entonces el objetivo de esta revisión fue comparar la sensibilidad que tenían diferentes sitios y métodos de obtención de las muestras para la detección de la infección actual por SARS-CoV-2 con cualquier prueba molecular o basada en antígenos. Todos estos pacientes tenían prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2. ¿Qué fue lo que ellos evidenciaron? Evidenciaron que hubo una evidencia de que estas muestras orofaringeas tenían 17 puntos porcentuales menos sensibles que las muestras nasofaringeas. O sea que la muestra nasofaringea tenía una mucho mayor sensibilidad captando el virus. La calidad de la evidencia de esta revisión fue alta. Para definir entonces el diagnóstico del mix, tenemos que tener en cuenta los criterios. Tenemos varias definiciones. La definición de la OMS incluye lo que es la edad, de 0 a 19 años, y dos de los siguientes hallazgos. O sea, la erupción cutánea en conjunto con la conjuntivitis bilateral que no es purulenta, asociada a los signos de inflamación mucocutánea, nivel oral, manos, miembros inferiores, que tenga hipotensión o choque, signos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías a nivel coronario, que tengamos hallazgos a nivel del ecocardiograma, que es algo muy importante en estos pacientes, que tengamos evidencia de coagulopatía, un dímero elevado, alteración de los tiempos de coagulación, que tengamos síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, emesis o pues, dolor a nivel abdominal. Algo que tenemos que tener presente es que también pueden presentar estos pacientes marcadores inflamatorios, como lo es la BCG, la PCR o la procalcitonina que se encuentran elevados, pacientes que tengan ausencia de otras causas microbianas como son la sepsis bacteriana, el síndrome de shock tóxico, estafilocóxico, estreptocóxico, que ambos hayan sido descartados, la evidencia de la infección por SARS-CoV-2, pues que tengamos el aislamiento en la prueba, que tengamos una prueba de antígeno con una serología positiva o al menos pues el antecedente o el nexo epidemiológico de un contacto estrecho de un paciente con COVID. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los paraclínicos y las ayudas diagnósticas dentro de la radiografía de tórax. Pues no está indicada de rutina, está más asociada a los pacientes que tienen ya la enfermedad severa, en los cuales ya tenemos complicaciones, o para descartar pues, nuestros diagnósticos diferenciales. Dentro de los aislamientos virales no se realizan de rutina, pues ya que la gran mayoría de estos pacientes pues tienen un cuadro con síntomas leves, no va a cambiar lo que es el manejo ni el pronóstico, y ya los exámenes pues van a reservar para los pacientes mucho más graves, en los cuales pues, los gases arteriales van a demostrarnos los que son los signos de dificultad respiratoria, la falla ventilatoria inminente, los hemocultivos y el hemograma en caso tal de una sospecha de sepsis, los electrolitos en el paciente con estado de hidratación siempre se deben de monitorizar de manera clínica, por lo que si no hay sospecha, pues no se deberían de medir, solicitar. Dentro del tratamiento, vamos a comenzar hablando de estas medidas de soporte en los casos leves. En estos pacientes se recomienda el uso de hidratación, lavados nasales, corticosteroides, además de oxigenoterapia y paciencia, porque pues, la gran mayoría de estos pacientes tienden a tener una adecuada resolución. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes que se complican o estos casos graves, siempre realizar lo que es el triángulo de derivación pediátrica, de seguridad, valorando la apariencia, el trabajo respiratorio, la circulación, siempre valorando estos estados, los cuales pueden comprometer a nivel hemodinámico nuestro paciente, del cual en los casos de mix vamos a tener una mucho mayor alteración a nivel del componente circulatorio. Entonces, vamos a hablar de las terapias, las recomendadas, vamos a hablar un poco acerca de los inmunomoduladores. Entonces, los inmunomoduladores, como las inmunoglobulinas, se recomienda su uso rutinario en los casos graves de pacientes que tienen el MIX. La dosis de la inmunoglobulina va a ser una dosis de 2 gramos
en caso tal de inestabilidad hemodinámica. Es una infusión que se pasa de 10 a 12 horas. Algo que es importante en esta revisión en la cual nos hablan de esta inmunoglobulina en los pacientes que tienen COVID-19 es que podría reducir el empeoramiento de los síntomas, pero que no está clara su posible diferencia y sus efectos no deseados o no deseados graves. ¿Qué es lo que se evidencia en las revisiones, en la literatura? Es que se reduce la mortalidad por todas las causas en pacientes con COVID a los 28 días. Esto es una medida estadísticamente significativa y no reduce el tiempo de la resolución de la enfermedad. Ahora bien, vamos a hablar de los corticoides. Se recomienda su uso rutinario en los pacientes o en casos que tengan MIS. La metilprednisolona intravenosa está indicada a una dosis de 30 miligramos kilogramo día durante 1 a 3 días en estos bolos de rescate. Siempre se debe pautar el descenso. Si hay una mejoría posterior a los 6 días de tratamiento, se puede generar un cambio de la metilprednisolona ajustándola, pues dado la superficie corporal total del paciente. Se pueden iniciar esquemas con prednisolona oral y una reducción progresiva en 2 a 3 semanas. Entonces, dentro de los corticoides inhalados, algo asociado en las revisiones que se encuentran en los pacientes para el tratamiento de COVID-19, es que muestran poco o ninguna diferencia en la muerte por cualquier causa, por SARS-CoV-2 o COVID, complicaciones hasta los 30 días, mejoran la resolución de los síntomas de COVID-19 a los 14 días, pero no una diferencia en el tiempo de duración de hospitalización. Dentro de otros inmunomoduladores tenemos lo que es la anakinra y el tocilizumab. Aquí sus indicaciones, su vía de administración y sus efectos secundarios. Algo que es bastante importante es que todavía faltan muchos estudios avalando estos otros inmunomoduladores en la población pediátrica, pero son opciones en las cuales se puede considerar en caso tal de que la inmunoglobulina no nos dé una adecuada mejoría de nuestro paciente. Dentro de las diferencias de tratamiento entonces del MIX y la enfermedad de Kawasaki, vamos a ver que los pacientes que tienen MIX, muchos de estos pacientes, las unidades en las UCIs pediátricas van a necesitar el uso de inotrópicos y vasopresores. Los pacientes pueden requerir, dado su compromiso hemodinámico, ventilación mecánica, mientras que esto en Kawasaki es bastante raro. El uso de la inmunoglobulina va a estar dado para las dos patologías. Los esteroides van a estar indicados para los dos, para los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki de alto riesgo o los pacientes que tienen MIX, suelen usarse más frecuentemente. Dentro de los biológicos, pues en Kawasaki ocasionalmente se reportan, se usan más en MIX. Y la mortalidad es mucho mayor en MIX a diferencia de Kawasaki, como podemos observar. Dentro de los criterios clínicos pues, de ingreso a UCI, tenemos que tener en cuenta la inestabilidad hemodinámica, la hipotensión pues, asociada a la edad para el paciente, que no responda a administración de fluidoterapia, la taquicardia que sea mantenida, que no sea relacionada con fiebre, la necesidad de los vasoactivos, que hay presencia o no de arritmias. Tenemos que valorar siempre estos signos ecocardiográficos de alteración a nivel cardíaco, valorando siempre lo que es la disfunción ventricular, el derrame pericárdico, los signos de miocardiopatía. También tenemos la insuficiencia respiratoria, que precisa inicio de ventilación, pues no invasiva o ventilación mecánica. Algo que es importante también con estos pacientes es la alteración neurológica, que comienzan a presentar crisis convulsivas o alguna importante alteración a nivel de la conciencia, o que tengan fallo hepático o insuficiencia a nivel renal. Dentro de las complicaciones y los pronósticos a largo plazo, las complicaciones de los pacientes con MITS podemos tener trombosis sistémicas, aneurismas a nivel coronarios. Es importante con estos pacientes siempre un seguimiento con ecocardiograma. El pronóstico en los pacientes, la población pediátrica que ingresa a UCI por un diagnóstico de MITS asociado a SARS-CoV-2 pues suele ser bueno, tiene una estancia corta y la mortalidad es baja, es del 2 al 3%, siempre y cuando se usen las medidas adecuadas. Cuando no se usa el manejo adecuado, no hay un uso de inmunoglobulina, esta mortalidad asciende casi al 40%. Ahora bien, hablemos de las vacunas, que es lo que ha cambiado ahora. Entonces vamos a hacer una línea temporal en el tiempo. Eh, Recordemos que en diciembre de 2019 y enero de 2020 pues, se reportaron estos primeros casos de SARS-CoV-2 en China. A nivel, pues en diciembre de 2020 ya se detectó lo que fue la variante alfa, que por sus siglas B1117 en el Reino Unido, la variable beta asociada en Sudáfrica. Posteriormente pues se hizo un seguimiento, un arduo abordaje científico. En diciembre de 2020 pues ya se aprobaron estas primeras vacunas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna con esta tecnología de ARN mensajero. En marzo de 2021 pues la OMS clasifica
variante gamma, por sus siglas P.1, es detectada en Brasil como una variante de preocupación, debido a que en ese entonces, pues, estas nuevas vacunas que eran aportadas prácticamente en menos de 6 meses no cubrían esta nueva variante. En mayo de 2021, pues ya se detectó una nueva variante, se detectó la variable Delta, por sus siglas B1617.2, la mayoría en la India, en las cuales se evidenció un aumento y una mayor transmisibilidad. En agosto de 2021, pues ya los estudios confirman que 2 dosis de Pfizer o Moderna protegen contra la variante Delta, aunque con menor eficacia en comparación con la variante Alfa, en la cual cubría aproximadamente un 60 a un 70% de estas. En enero de 2022, pues la variante Omicron, por estas siglas, se vuelve dominante pues a nivel mundial. Algo que es bastante importante con esta es que esta es una cepa de mucho mayor preocupación, ya que la variante Omicron se asociaba con casos más graves, con complicaciones a nivel de la población pediátrica. Aquí es donde se empiezan a describir estos casos de MITs, en los cuales se considera un enfoque como un Kawasaki, son Kawasakis atípicos en los cuales pues, no se cumplían todos estos criterios. En marzo de 2022 ya se aprueban los refuerzos de las vacunas con formulaciones adaptadas a Omicron. En julio de 2022 tenemos la subvariante beta-alfa.5 de Omicron, la cual se propaga pues rápidamente y lleva a nuevos espacios y al desarrollo de lo que son las vacunas bivalentes para cubrimiento de estas cepas. En junio de 2023 pues ya se recomienda la actualización de las vacunas con las subvariantes de Omicron. Y en diciembre de 2023, la OMS sugiere una reformulación de las vacunas para futuras campañas, dado que posteriormente a toda esta pandemia se empiezan a evidenciar que los pacientes que más sufrían de complicaciones era la población pediátrica, en los cuales así no tuvieran un síndrome agudo con complicaciones, con alta mortalidad, sus complicaciones derivadas de estas iban a aumentar la mortalidad. Entonces, por eso fue algo de mucho hincapié y que para la comunidad científica, pues, reformuló pues todo este esquema vacunacional. En septiembre de 2024 ya se introduce lo que es la vacuna Moderna, que es la actualizada para la variante JN.1, que es usada en las campañas de vacunación a nivel de Europa. Ya finalmente, pues el esquema de COVID, tenemos que las vacunas aprobadas para el uso en la población pediátrica, tenemos las de Pfizer y Moderna, las cuales pues, pueden ser bivalentes o monovalentes. Cuando eran bivalentes, pues originalmente la primera bivalente se asoció con la cepa original y la de Omicron, que era esta cepa de Wuhan, y ya posteriormente las bivalentes ya se asociaban con cepas múltiples de Omicron. Dentro de la vacunación inmunocompetente, propuesto por SLIP de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, tenemos que en el paciente inmunocompetente el esquema de vacunación es el siguiente. Entonces, de 6 meses a 4 años se genera pues como la recomendación de la vacuna monovalente. Se esperan 3 a 8 semanas posteriores a la primera dosis para la aplicación de refuerzo y se genera un refuerzo con una bivalente, esperando 8 semanas posteriores al inicio de esta. Entonces, algo que es bastante importante es que el esquema de vacunación cambia, se inician lo que son las vacunas tanto bivalentes como monovalentes, y dentro de este esquema lo único que va a cambiar respecto a los pacientes inmunosuprimidos es que se realiza la aplicación de una dosis extra, de un refuerzo de una vacuna bivalente, tanto en el esquema de los 5 a los 12 años como los 2 a los 17 años. Dentro de las conclusiones finalmente de la charla, recordemos que la mayoría de los niños que son diagnosticados con COVID-19 pues son asintomáticos o experimentan síntomas muy leves. Las comorbilidades previamente mencionadas en esta charla pues van a aumentar el riesgo del MIX, la infección por MIX, comparte similitudes con la enfermedad de Kawasaki, pero como lo vimos, presentan diferencias en su presentación. Siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo de las complicaciones y las afectaciones por COVID. Eh, Debemos de fomentar la lactancia materna, dado los múltiples estudios y las revisiones que avalan el uso de esta, y siempre dar educación a nuestro paciente, ya que acabamos de salir de una pandemia, siempre comprendiendo pues, las necesidades psicológicas de nuestro paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Están escuchando bien? Sí, doc. Hola, buenos días. Miguel, te quiero agradecer entonces por la revisión que hicimos ahorita sobre COVID. Yo creo que habíamos olvidado como muchas cosas de esta patología y pues el mes anterior tuvimos dos
dos pacientes, si no estoy mal, nuevamente con este aislamiento. Y yo creo que como que se nos devolvió el cassette a todos. Se nos olvidó mucho las medidas de aislamiento, no recordábamos bien qué era tener un paciente de esos, cómo era su manipulación. Y por eso quisimos hacer como este nuevo recorderis, porque es una patología que aún sigue, que la estamos diagnosticando y que debemos tener en cuenta también todas las estrategias de manejo, como lo dijiste, el uso de esteroides, pensar en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que si no estoy mal, hay una niña en UCI pediátrica que lo presentó, y tener en cuenta también la vacunación. Ha sido un poco difícil porque cuando hemos pedido vacunación para los niños que están hospitalizados no contamos en este momento con el vial y nos dicen que hay que esperar, que no tienen, que eso todavía no han tenido las compras, entonces por esa parte seguimos como un poquito limitados. De resto, muchas gracias por tu revisión. No sé si de pronto la doctora Alexandra o el doctor Álvaro, que los veo por acá conectaditos, nos quieren aportar algo más. Alexa, ¿vas a hablar primero? Doc, ahí te escucho. Profe, hable usted primero. Ah, bueno, listo. Bueno, no, muchas gracias, muy completa la revisión. Creo pues que esta es una enfermedad, como dice Angie, que sigue muy vigente, pero como que a veces no pensamos en ella, porque como que nos desensibilizamos de ver tantos casos, ya después como que se nos fue volviendo como algo normal, pero también eso se explica es porque la gente en general ha estado expuesta, ha ido adquiriendo inmunidad y cada vez vemos casos de COVID, pues no tan graves como los que veíamos en el 2020-2021. Eso también es debido pues a la vacunación y a la inmunidad natural que han ido recurriendo. Yo quería como aclarar una cosita con el MIST, de casualmente pues que llegó este fin de semana con la niña que está hospitalizada en la UCI, y es recordar eh, que tenemos la limitante, por ejemplo, de los anticuerpos. Cuando Nicole recibió la niña y me llamó, pues nos dimos cuenta que definitivamente no se procesan los anticuerpos contra SARS-CoV-2 y tampoco se remiten, es decir, ya no se ve como la necesidad de tener la prueba, así que estamos limitados por esa parte. Sin embargo, hay que aclarar que el nexo epidemiológico, confirmado o no confirmado, es suficiente para cumplir los criterios, por lo menos de MIS probable. Así que esta niña tenía un nexo epidemiológico muy claro intradomiciliario, en donde papá, mamá y bebé tuvieron todos un cuadro respiratorio unas 3 o 4 semanas antes. Así que la ausencia de anticuerpos en el laboratorio no limita el diagnóstico, porque el nexo epidemiológico casi siempre existe, casi siempre existe. Y si ha habido pues pandemia, se asumía que las personas habían estado, las personas con MIST o los individuos con MIST habían estado expuestos en algún momento al virus, que fue, digamos, lo que se aplicó en este caso. Se le hizo la prueba molecular, pero recuerden que la prueba molecular, como lo explicó muy bien el residente, pues va a detectar la presencia de material genético. Y puede que ya el material genético no estuviera y por eso no fue detectado. Pero el nexo epidemiológico era suficiente. Había otra cosa que yo les iba a mencionar. Se me estaba aquí como pasando. Bueno, lo otro es recordar que el SARS-CoV-2 también lo mencionó, pero el espectro clínico respiratorio es muy amplio, desde una simple conjuntivitis hasta una laringotraqueitis. Todo eso lo puede dar el SARS-CoV-2. Sin embargo, siempre hay que sospecharlo cuando tiene síntomas constitucionales muy marcados. Es decir, el paciente tiene fiebre, mialgias, artralgias, cefaleas, astenia y anemia muy marcadas. Eso es muy del SARS-CoV-2 y de influenza. Esos dos virus son difíciles de diferenciar en sus aspectos clínicos, pero los síntomas constitucionales hay que preguntarles. Es decir, la gripa, lo que llamamos gripa, que realmente es producida por el virus influenza, pero aquella gripa en que las personas refieren, o los niños refieren, o los papás refieren, claros síntomas constitucionales, siempre se nos debe ocurrir pensar en que puede ser SARS-CoV-2
influenza, y yo incluiría un tercer virus, que es adenovirus, que también da una marcadísima respuesta inflamatoria. Eso es como para que lo tengamos presente y podamos hacer los diagnósticos, porque eso tiene implicaciones, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, de implementación de aislamientos, eso es muy importante, pues para que no se nos vaya a hacer un brote, porque pues puede ocurrir un brote en caso de que no identifiquemos un paciente con SARS-CoV-2 y lo dejemos en sala general o sin las medidas de aislamiento. Yo creo que eso era como lo que quería aportar. Bueno, hola, buenos días. Bueno, primero que todo, felicitar a Miguel, pues me parece que una excelente presentación. Eh, Creo que la doctora Nicole está escribiendo un mensaje que dice, buenos días, no puedo abrir mi micrófono. Miguel, ¿revisaste alguna dosis diferente para la metilprednisolona en mix? Pregunta la doctora Nicole. Miguel. Hola, buenos días, sí, Doc. Había revisado una dosis que también nos podían hablar de un esquema de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, siempre y cuando fuera persistente la fiebre, pero que en estos 3 días iniciales se recomendaba la dosis de que era a 30 miligramos kilogramo día. Entonces, eso era como lo que encontré. Ok, era eso, dice Nicole. Perfecto, listo. Gracias. Bueno, Miguel, entonces, no, de verdad, muy buena revisión. Me parece que hiciste un resumen, pues, de no solo de la patología aguda como tal, sino también del MIS. Abarcaste todo. Yo sé que es poco tiempo como para revisar el tema, pero muy buen resumen. Nosotros con Yailin, no, pues al principio no nos imaginábamos que tenía COVID, ¿de acuerdo? De hecho, ella persistía febril, todos pensábamos pues que era por su crisis hemolítica y de dolor con la que fue remitida y posiblemente una sobrecarga hídrica. A pesar de que estuvo en la UCI, se corrigió la sobrecarga hídrica, ella persistía en hospitalización con fiebre, y no se nos ocurría que de pronto podía tener un SARS-CoV-2. De hecho, cuando vemos imágenes pulmonares, encontramos un nódulo pulmonar y junto con neumología empezamos a decir, bueno, este nódulo pulmonar, ¿qué es? De hecho, se considera un lavado broncoalveolar, pues empezando a buscar otro tipo de patologías un poco más crónicas. Y bueno, ella reinterrogando nuevamente a la paciente, el papá manifestaba que realmente había un foco en la casa, que era la mamá. La mamá tenía síntomas respiratorios, el papá pues los negó todo el tiempo, pero la mamá sí tenía síntomas respiratorios, o sea, había un nexo. En la mamá pues no estaba confirmado que realmente tuviera COVID o no, pero de allí pues nos empezamos a guiar para empezar a hacer todas estas pruebas respiratorias y bueno, miren, nos dio positivo al COVID. Con ella discutíamos con neumología que si posiblemente la presencia de SARS-CoV-2 junto con parainfluenza, que también se detectó en ella, era la causa de ese nódulo pulmonar, pero realmente esa parte no la pudimos confirmar porque realmente ella no se le pudo hacer lavado broncoalveolar, pero creeríamos con neumología que las manifestaciones de un nódulo pulmonar tan agudo en estas patologías no era como la presentación más típica, ¿no? Creeríamos que ese nódulo pulmonar pues podría tener otra causa. Entonces, con Yailin pues tuvimos la necesidad de utilizar corticoides. Utilizamos dexametasona, pues realmente ya no hizo un MIS, sino que era una paciente que requería oxígeno. Utilizamos dexametasona y bueno, le fue muy bien. Como dice Angie, para ese momento creo que tuvimos 2 o 3 pacientes, pues todos llegaron así como en filita con diagnóstico, tuvimos la oportunidad pues de detectar SARS-CoV-2 y fue cuando vimos la necesidad de que realmente de estudiar o de repasar nuevamente qué era lo que había o lo que habíamos aprendido durante estos años, porque realmente nos dimos cuenta que el COVID pues no se ha ido, pues que todavía está presente y que miren que podemos presentar nuevamente picos o brotes como lo comentaba el doctor Álvaro. Vacunación importante, como decía Angie, preguntábamos por carnet de vacunas, pues la mayoría de los pacientes no mostraban realmente el antecedente de vacunación, o sea, algunos decían, sí, yo lo vacuné al principio de la pandemia con Sinovac, etcétera, pero casi que de los pacientes que eran positivos nunca nos mostraron un esquema de vacunación completo o un carnet de vacunas que realmente estos pacientes hubiesen sido vacunados el año pasado con la vacuna bivalente. Entonces, siempre insistir, nosotros como pediatras debemos ser pioneros en insistir en la vacunación, no solo de COVID, sino de todas las vacunas que nos pueden prevenir enfermedades.
Bueno, pues de todas maneras, muy bien, nuevamente la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir y que pasen un buen día. No sé si hay más Un, ulti- preguntas. un comentario final. Yo creo que hay que aclarar lo de la dosis del esteroide, porque una cosa es poner 1 o 2 miligramos por kilo, que fue lo que se usó en la niña que está en la UCI, y otra cosa es poner de 15 a 30 miligramos por kilo. Esos sí son bolos de metilprednisolona. Yo creo que las indicaciones, eh, yo creo que las indicaciones son muy distintas. Por lo que yo revisé ahora este fin de semana que llegó pues esta niña, usualmente si el paciente no responde a la inmunoglobulina y a dosis baja se puede considerar bolos, o en los casos en que el compromiso cardiovascular o cardiopulmonar es muy grave, se puede poner dosis tan altas de metilprednisolona. Esa diferencia es muy importante hacerla porque la mayoría de estos pacientes, primero, no llegan chocados. El choque se presenta más en niños más grandecitos. Recordemos que esta niña tiene 16 meses y con una gran disfunción cardiovascular en niños más grandecitos. Y la mayoría van a responder a las medidas iniciales, es decir, al inmunomodulador, que es la inmunoglobulina intravenosa, y a las dosis bajas de esteroides. Yo quisiera que Miguel me aclarara eso porque yo no creo que es entre 30 por kilo o 1 o 2 por kilo que uno escoge. Hay una indicación para cada una de las dosis. Doc, dentro de la literatura lo que había encontrado era que los dosis, pues los esquemas con los bolos de la metilprednisolona estaban indicados en estos pacientes de los cuales pues no teníamos la respuesta con la inmunoglobulina y persistían los picos febriles. Exacto, exactamente, eso, a los que no responden a la terapia inicial, pero no los Pero igual 30 la por dosis es kilo. de 1 a 2 por kilo, porque de 30 por kilo es como para terapia de choque, que uno los ve en la púrpura trombocitopénica inmune o en otras Eh, patologías, pero lo que conocíamos era de 1 a 2 miligramos por kilo cuando no responde. no, 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 se combina la terapia con el esteroide inicialmente. Eso yo creo, eso es lo que quiero que aclaremos. Los, el manejo inicial en estos pacientes que no están en estado grave, están hiperinflamados porque son hiperinflamados, pero no están en una condición crítica, se puede empezar con la inmunoglobulina y las dosis bajas de metilprednisolona. Si ya el paciente no responde o tiene un estado de choque o de gravedad, ahí sí se consideran los bolos de metilprednisolona, pero no de entrada, ¿cierto? No de entrada, por lo menos en el caso pues que tuvimos durante el fin de semana. Eso es lo que yo entendí pues de lo que revisé, ¿cierto? Entonces, porque me parece que queda la sensación de que hay que ponerles bolo a todos y resulta que no todos necesitan bolo. Perfecto, entonces con estas aclaraciones tanto de la doctora Alexandra como el doctor Álvaro, damos por finalizada la siguiente sesión académica. Muchas gracias por su apoyo. Listo, gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.